Rodríguez, el Puma. José Luis Mendoza y Cervantes, coordinador de este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel y con ellos a todo ese equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Mi saludo a don Álvaro Albelo Hijo y mi invitación al país a que conecte cada día de 5 a 6 con la hora de don Álvaro. Los buenos días a mis compañeros aquí en la cabina, a mi compañera Susana Gotró de Win y al país que fielmente año tras año, década tras década, conecta con esta Z101. Miren, señores, la Fundación Institucionalidad y Justicia y el Colegio de Abogados de la República Dominicana han expresado por separado su posición frente al cierre, digamos, ¿verdad?, de la cárcel La Nueva Victoria, ubicada en Las Parras. Ellos han elevado su voz, creo que en otros momentos lo han hecho, porque coinciden ellos casi con el sentir de toda la población, con el sentir de nosotros que desde aquí también hemos estado levantando nuestra voz, en el sentido de que la cárcel de La Victoria no tiene sentido, no hay una lógica, no hay una justificación real para que se mantenga cerrada después de las grandes inversiones que se hicieron allí, de haber estado su construcción prácticamente finalizada en un 90%. Señores, mucho, 90%, prácticamente todas las áreas estaban listas, incluso hasta las camas estaban colocadas. Y el deterioro que significa tener una edificación de esa naturaleza cerrada por casi 3 años. Lo que eso implica en términos de pérdida para el erario, de esa inversión que se ha ido deteriorando y que ha ido perdiendo valor, y que definitivamente cuando se decida iniciar la continuidad de la misma, pues definitivamente continuar con los trabajos de la misma, pues definitivamente se tendrá que invertir cuantiosas cantidades del erario cuando se pudo haber ahorrado todo ese dinero. Es decir, lo que se iba a invertir en ese 10% que faltaba para concluir esa edificación en su momento, no es la misma cantidad de dinero que habrá que invertir ahora. Pero además de ese componente, está el tema del terrible hacinamiento producto de la sobrepoblación que hay precisamente en la cárcel La Victoria, que era el propósito principal de construir esta Nueva Victoria, trasladar todos esos presos que están ahí a este nuevo centro, a este nuevo recinto penitenciario, y entonces pues hacerle un estudio a esas edificaciones, señores, que datan desde la era de Trujillo, para ver cuál de esas de las áreas se podían pues aprovechar, en qué se podían haber aprovechado, y demoler todo lo demás, sobre todo toda esa parte que tiende a inundarse ahí en la cárcel cuando hay fuertes lluvias en el país. La Procuraduría General de la República ha dicho en varias ocasiones, y ahora lo vuelve a reiterar a raíz de las declaraciones que dieron estas dos importantes instituciones que están muy ligadas al sistema penitenciario nacional, como es FINJUS y el Colegio de Abogados de la República Dominicana, pues ha vuelto a reiterar dos justificaciones que la verdad carecen de lógica. Pues se plantea nuevamente el tema de la famosa auditoría. Bueno, que ese centro no se puede poner a operar porque no se ha concluido con la auditoría
que se solicitó o que se supone que se solicitó en su momento a la Cámara de Cuentas. Y uno se pregunta, pero bueno, y para la Cámara de Cuentas hacer una intervención en una institución pública o en una edificación, tiene que cerrar la institución. Es decir, cuando la Cámara de Cuentas decide hacer unas auditorías a cualquier institución del Estado, tiene que cerrar, la institución tiene que cerrar. Hay que despachar a todos los empleados, hay que cerrar eso hasta que la Cámara de Cuentas concluya. ¿De dónde salió eso? No es cierto que la Cámara de Cuentas, para hacer esa famosa auditoría, que suponemos que es una auditoría forense, tiene que tener esa cárcel ahí cerrada y deteriorándose. Pero además, vamos a comprar esa idea de que sí, de que es así. Señores, vamos para 3 años. Se supone que esa auditoría, esa solicitud de auditoría, era parte de las diligencias investigativas que debió iniciar, y que de hecho inició, el Ministerio Público en el caso Medusa, porque precisamente las personas que hoy están siendo sometidas a la acción de la justicia por el caso Medusa, su componente principal y fundamental de esa acusación es la sobrevaluación que según el Ministerio Público se hizo en esa cárcel, y los supuestos sobornos que recibieron las autoridades de parte de los contratistas que tuvieron a su cargo la construcción de esa obra. Entonces, si esa era la principal prueba de esos actos dolosos que habrían cometido las autoridades y los sobornos recibidos, entonces se supone que esa auditoría, que es lo que vendría a refrendar esa hipótesis o esa tesis del Ministerio Público, debió haber estado hecho hace mucho, señores, porque ese caso ya está en juicio de fondo. Entonces, ese proceso judicial está en juicio de fondo, y todavía no se cuenta con esa famosa auditoría. Entonces, ahí coincido con el buen amigo del doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, cuando dice, bueno, pero es que esa auditoría debió estar hecha hace mucho. Es que esa auditoría no la van a hacer. Porque esa auditoría se supone que si hay vicios de construcción y hubo soborno, de acuerdo al Ministerio Público, los contratistas están vinculados. Y nosotros tenemos un exministro de la Presidencia que fue uno de esos contratistas. Porque entonces, la parte de los vicios de construcción no son temas penales. Eso incluso... Pero yo no me refiero a eso. Hay una razón fundamental, porque el Ministerio Público en ningún momento dijo, vamos primero a hacer una auditoría y después que hagamos la auditoría vamos a determinar si ahí hubo o no hubo irregularidad, y a partir de ahí entonces vamos a establecer una primicia. ¿De cuándo van a abrir esa cárcel? Cuando vayan a condenar de manera definitiva ya en el año. Sí, y lo van a convertir en el primer preso. El primer reo, no lo dudes tú. Ese es el plan. Entonces, yo digo lo siguiente, se supone que uno de los argumentos del Ministerio Público fue, no solamente fue los vicios de construcción, ahí se cuestionó hasta el lugar donde se hizo la cárcel, con un mecanismo de sobrevaluación de esa obra, y que ahí, si hubo sobornado, fue porque alguien sobornó. Ahora resulta que un exministro de la Presidencia de este gobierno fue contratista de esa obra, y a partir de ahí se paralizó todo. O sea, cómo la línea de investigativa del Ministerio Público frente al tema de Jean Alain se derivó hacia una delación de uno de sus principales colaboradores, y ahí, a partir de ahí entonces comenzaron a construir un expediente. Entonces, el Ministerio Público no quiere concluir esa auditoría, porque si concluye esa auditoría y se determina que ahí no hubo dolo o que no hubo ningún tipo de irregularidad, entonces
va a tener que decir, no, es que mi línea de investigación estuvo equivocada, por lo que estuve en principio preso. Y si se descubre cualquier tipo de irregularidades, entonces tú tienes que meter preso a los sobornados y a los sobornadores. De lo que se trata es de que, sí, los argumentos que han esgrimido las autoridades en torno a por qué esta cárcel, que es nuestro enfoque de este comentario, no se ha puesto en operación, no tienen mucho asidero, porque el tema de la auditoría ya lo explicamos. El otro tema, ustedes recordarán que inmediatamente estas nuevas autoridades asumieron, apareció, que por cierto no lo he vuelto a ver, no sé qué ha pasado, si sigue siendo el asesor en materia penitenciaria del Poder Ejecutivo, si está, si no está, porque no lo hemos visto más, y al principio, los primeros meses de esta gestión, pues tenía digamos que un protagonismo importante en la Procuraduría General de la República, y me refiero al buen amigo a Roberto Santana. Roberto Santana también explicaba, recuerdo que dio una rueda de prensa y un gran despliegue, creo que fue desde Palacio, me parece que fue incluso desde Palacio que se hizo todo aquel despliegue informativo sobre, digamos que la mala concepción, en términos de concepto, la mala conceptualización es el término, la mala conceptualización de esta cárcel, y que eso necesariamente había que hacer unas modificaciones. Incluso habló hasta de presupuesto para hacer esas modificaciones. Bueno, pero entonces, ¿por qué no se iniciaron las modificaciones? Debieron haberse iniciado, porque si se dio como palabra si se dio como un hecho que lo que él decía era lo que él era el que estaba en lo cierto por su gran trayectoria y conocimiento en estos temas, entonces bueno, ¿y por qué no se iniciaron inmediatamente esas modificaciones? Y hoy, a 3 años, no tenemos la situación que seguimos teniendo cada día más agravada, cada día empeorándose más, que es el problema de la sobrepoblación que hay en la cárcel La Victoria y las consecuencias que esta sobrepoblación tiene en términos de hacinamiento, que además de la parte, digamos que humana y de derechos fundamentales que esto implica, ahí también hay otro tema, y es la corrupción rampante que hay ahí, porque si esos niveles de hacinamiento y de sobrepoblación no estuvieran presentes en esa cárcel, no estuvieran tampoco o no percibieran las autoridades que ahí están las cuantiosas ganancias y jugosas cantidades de dinero que reciben precisamente producto de esa sobrepoblación, de ese hacinamiento y de esas violaciones a todo tipo de derechos que se da ahí en la cárcel La Victoria.